Es egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, especializada en seguridad social, equidad de género y con un doctorado en sociedad democrática, Estado y Derecho. En el año 2012 se convirtió en la segunda mujer ministra de Trabajo del país. Ha hecho vida política en el Partido de la Liberación Dominicana desde su fundación hasta la fecha, siendo miembro del Comité Central de esa organización política. Madre, abuela, recibimos a Marixa Hernández. Bien, estamos de regreso ahora por la mañana a TV 35, televisión abierta, estamos en el cronómetro. Buenos días, Marixa, ¿cómo se siente? Buenos días, Wilson, gracias por invitarme en este programa porque yo creo que es un toque de queda y que la gente se siente muy informada con ustedes, así que... Así es, gracias. placer inmenso de verdad que esté compartiendo con nosotros, que haya aceptado esta invitación a esta hora de la mañana aquí a través del canal 35. Tenemos que hablar de inicio, ¿no?, de lo que está sumergido el Partido de la Liberación Dominicana, que es una renovación partidaria, como una renovación forzada donde muchos han llevado esa voz cantante. Parece que ustedes ya lo que han estado ahí desde hace mucho tiempo, desde la formación, desde la fundación de ese partido, parece como que ya no son útiles. Es lo que pienso yo, o que la gente asimila de esa manera. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Mira, cada cierto tiempo, cada 4 años, el Partido de la Liberación Dominicana, concluido su congreso elector, en donde es electoral, que tiene que ver con candidaturas y presidenciales y actividades políticas propias del país, en búsqueda de lograr el Estado dominicano o dirigir el Estado dominicano. Pasado ese proceso, siempre ha incurrido inmediatamente en lo que llamamos su Congreso Nacional. El Congreso Nacional, que es en donde las autoridades pueden ser renovadas, movidas las instancias del partido, como el Comité Central, el Comité Político, las propias autoridades en los intermedios, pues es el momento y además adecuar lo que son los nuevos tiempos a lo que es el estatuto del partido, para que esa es la guía nuestra. Recuerda que nosotros tenemos una mística que fue la que don Juan pues, desarrolló para el inicio del Partido de la Liberación Dominicana, y en eso estamos. No sé por qué ahora la gente encuentra, lo que pasa es que hace un tiempo, bueno, antes del 2000, que fue a partir de ahí que se inicia, en donde todo lo relativo al Partido de la Liberación Dominicana era llevado a los medios. Antes de eso no se hablaba de esto, pero sí se hacía de manera ordinaria y rutinaria, o sea que no es nada nuevo en el partido. Y yo que estoy ahí desde el año 1977, incluida sé bastante de todos los congresos por lo que hemos vivido. Según su experiencia dentro de ese partido y que ha vivido los diferentes procesos en el cual se ha abocado, ¿qué usted cree que va a pasar en este 10º Congreso? Mira, en el 10º Congreso habrán nuevas áreas temáticas, quizás otras que, aunque habrán, como te dije, áreas temáticas nuevas, habrán acciones diferentes, habrá pues quizás renovación de las personas que son titulares quizás de secretaría, que por alguna razón ya entienden que el tiempo pues habrán agotado. Habrán temas, pero todavía ahora nosotros estamos en el tema estatutario, en el tema del estatuto, en el tema de los principios, todo lo que conlleva el área de relativo al secretariado, o sea, ¿qué entra ahí? Que el Partido de la Liberación debe de hacer para, como tú dices, no solo renovar la cara de los compañeros si hubiese la necesidad, porque déjame decirte que la gente a veces se confunde con esto. La renovación no tiene nada que ver con la juventud. La renovación tiene que ver con ideas, sobre todo. La renovación tiene que ver con ideas, porque voy a decirte algo, Wilson, que la mayoría de la gente, la experiencia es ciencia y se ha demostrado. ¿Por qué? Porque en él se fundamenta lo que es el método científico. ¿Qué tú tienes que hacer? Tú tienes que indagar en la práctica para entonces sacar la teoría. Ese es el método científico. Entonces tú me vas a decir a mí que un ser humano no puede ir cambiando. Y voy a traer una frase que decía don Juan. Don Juan Bosch decía
que no se lo escribió en un momento en un artículo de Vanguardia del Pueblo, decía que el ser humano cada 7 años, pero a veces cada 5 años, cambia su forma de pensar y su pensamiento, porque los neuronas van cambiando, y eso es ciencia. Entonces, es la renovación de ideas, es la renovación quizás de métodos, es la renovación, aunque van a incluir, entrarán personas nuevas en cada estamento, porque yo te voy a decir algo, yo no sería nueva en el comité político, por ejemplo. Entiendo que Claro, podría ser nueva también como secretaria general del Partido de la Liberación Dominicana. Podría ser nueva también como candidata presidencial. Todo eso es nuevo y no soy nueva dentro del PLD. Pero parece Entonces, como que cuando los eso es un jóvenes tema. llevaron vimos ahí a unos cuantos jóvenes, Juan Ariel, José Dantes, que son los que hablan de renovación. Entonces, la gente dice, bueno, pareciera que lo que se quiere es quitar todo lo viejo y que realmente venga lo nuevo. Yo no creo que ellos se hayan afianzado en eso porque no tienen ninguna base para decir que tiene que irse todo el que ya tiene mucho tiempo en el partido y quedarse lo nuevo, porque yo te voy a decir quiénes entonces son los que saben dirigir campañas. La experiencia se impone la experiencia, Wilson. Entonces, yo creo que eso hay que dejarlo que camine y que veamos qué es lo que el partido va a adecuar a su estatuto y la forma diferente quizás de hacer una campaña, muchas cosas, o sea, renovación de las ideas. Y el entusiasmo de los compañeros se convierte en una renovación también, porque en la medida que tú te apasionas con algo, le das un toque personal y le das un toque muy, muy hermoso a la política, porque la política debe amarse para hacerse con calidad. ¿Ha evaluado Marixa Hernández el proceso electoral pasado, donde vimos un PLD que sacó un 25% en una municipal, en lo congresual un 18%, pero en lo presidencial sacó un 10%? O sea, ¿ha pensado sobre eso, ha reflexionado sobre eso, de qué pasó ahí? Mire, he tratado de analizar y la opinión que te voy a dar es muy personal, no la he compartido con nadie, la voy a compartir con los amigos televidentes, lo que yo veo. Miren, a veces sucede algo y es que de alguna manera las candidaturas presidenciales, a veces por alguna razón, sea cual sea esta, la gente no lo toma como algo que aprecia que se dé. ¿Sabe que eso es un elemento? Y el otro elemento es que muy pocos candidatos le han llevado a la marca más de un 5%. Casi nunca se da. Juan Bosch lo hizo en un momento, Leonel con un 3%, Danilo lo llegó a hacer con un 7%, que fue ya en su periodo electo en el 2016, que todo el mundo lo sabe, que eso no lo podemos esconder, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? El Partido de la Liberación Dominicana, recuerda que había pasado por un proceso a partir del 19-20, que fue la división del propio partido, y hay algo que te voy a decir. Los partidos divididos es muy complicado. Y nosotros estábamos pasando también por un proceso que nada tiene que ver con la candidatura, y es que nosotros teníamos dos adversarios muy fuertes. Uno desde adentro, sacándonos a los compañeros que entendían que este es un país presidencialista y la gente va por el que ha sido presidente porque quiere una supuesta seguridad. Que yo digo, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde estamos tratando de renovar el liderazgo dominicano? Porque ya esos compañeros, ya este que está, bueno, ya tiene el candado puesto, igual que el compañero Danilo, ya él no puede volver más porque a él se le aplica también el transitorio del nunca jamás. Un compañero que había sido nuestro compañero expresidente del partido, que ya es un hombre muy maduro. Entonces, si estamos hablando constantemente de renovación, entonces ahora se dio que mucha gente creyendo, pienso, es el análisis que digo, que algunos compañeros se equivocaron en sus análisis y pensaron que se podía lograr una segunda vuelta votando por el ex compañero del partido. Y no. Y entonces ese partido se dedicó a crecer sacándole a la gente al PLD. Entonces es algo que es doloroso dentro de nosotros mismos. Y tenemos pues un gobierno que estaba decidido a invertir todo el dinero que ha tomado prestado para entonces
aplastarnos a nosotros como una fuerza política, que cree que el Partido de la Liberación Dominicana está muerta. Eso no es así. El PLD ahora que va a crecer. ¿Tú sabes por qué? Porque, como decía Winston Churchill, no desaproveches una buena crisis. Y si es una crisis, hay que aprovecharla. Y yo soy de la que estoy dispuesta a que la aprovechemos al máximo. ¿Por qué? Porque es la renovación de ideas. Las crisis te hacen crecer. Ningún ser humano crece cuando no está en crisis, ya sea de salud, sea personal, emocional o económica. Ahí es que se crece. ¿Qué es lo que produce el dinamismo? Y llegando a la parte económica, tú sabes la gente que creció y los sectores económicos que aparecieron en la medida en que vino la pandemia. ¿Cuántos negocios resurgieron y cuántos murieron? Eso es la vida, es un constante, es morir y renacer. Ahora el PLD tiene que renacer y nosotros estamos dispuestos a renacerlo. Así que prepárense que ahora va la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana a ocupar los medios, a hacer valer las capacidades que tenemos para decirle también al país la esperanza que tiene, porque el PLD es el partido del futuro. Usted mencionó del asunto constitucional, de que el presidente de la República no puede aspirar a otro mandato, producto de que la Constitución actual se lo prohíbe. Pero se está hablando de una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional, el que el presidente no aspire es en base a la palabra del presidente. Porque él lo que ha dicho es, bueno, yo no voy a aspirar, vamos a modificar la Constitución, pero pueden estar seguros de que yo no voy a aspirar para un tercer periodo. ¿Usted está de acuerdo en una renovación? ¿Tú le crees? ¿En una reforma? ¿Tú le crees? No, le pregunto a usted. Bueno, si él la modifica, la sociedad dominicana, después de haber dicho eso, la sociedad dominicana, él va a cargar con el fardo de la duda con relación a su persona. Yo creo que un político tiene que cuidarse en ser coherente en todo lo que hace. Por eso usted no puede hablar por emociones. Usted tiene que ponderar cada palabra que usted emite. ¿Por qué? Porque la palabra se convierte en obligación y es su palabra. Entonces el político tiene que ya ir acabando con esa idea de que, bueno, yo lo dije y puedo cambiar. No, usted tiene que ser la diferencia. Usted tiene que ser íntegro y la integridad tiene que ver con eso también, sus compromisos. Yo digo que las promesas son deudas. Maritza, ¿qué se ha perdido en la República Dominicana? Veíamos que antes, por ejemplo, se hablaba del Fondo Monetario Internacional y eso generaba un avispero, sobre todo en líderes sociales arraigados, ¿no? en el país, sabiendo las consecuencias que eso pudiese acarrear en algún momento determinado. Hoy día se está hablando de que el Fondo Monetario Internacional viene al país el próximo mes a sugerir algún tipo de cosas de implementación para una reforma fiscal que viene. Uno se pregunta, ¿qué se ha perdido en el país que no vemos esos líderes sociales como antes? ¿Qué se ha perdido? Es una reforma fiscal y tributaria. Tributaria para que tú pagues más tributo. Obligados tienen que hacerla porque la cantidad de dinero que se tomó para tirar a las calles, para apenas movilizar a un 29% que fue que eligió a este presidente, es para que él mismo se cuestione. Y te voy a decir algo, lo peligroso, tú ves que dicen, que todo esto, tú verás lo peligroso, tú verás cuando pase un año te doy como mucho, para que este país no encuentre qué hacer con la vida de los seres humanos. Porque te voy a decir algo, lo peligroso es que es un presidente que solo se afianza en tres cosas. Solo hay tres palabras en las que él se afianza. La guerra Rusia-Ucrania, el tema de la pandemia, pero él encontró todo montado para la pandemia, todo. El tema de que él había encontrado un país quebrado. Un país quebrado te permite tomar tanto dinero prestado. Te permite eso. Cuando tú estás quebrado, puedes ir a un banco a tomar dinero prestado. ¿Cómo puede tomar tanto dinero prestado si está un país quebrado? O sea, ahí se ve que cuando estamos frente a un presidente que es un jefe de gobierno, puede ser cualquiera, con un equipo, pero jefe de Estado no. El jefe de Estado cuida a cada cosa que hace, cada palabra que dice, porque usted no puede destruir el Estado con sus palabras, para después que entonces la práctica le diga otra cosa. Entonces, ¿cómo no vamos a estar mal? Estamos mal. ¿Tú sabes por qué? Porque advertí muchas veces que estamos frente a una
dictadura con apoyo popular, como decía don Juan. ¿Por qué con apoyo popular? Porque la gente no se estaba dando cuenta del peligro que estábamos corriendo. Mira, un poder ejecutivo en un país presidencialista, como empezamos nuestra conversación. Segundo, las cámaras legislativas, el primer poder del Estado en manos de un presidente que, si vamos a seguir detalladamente cada paso, nos damos cuenta que dice una cosa y hace otra. La economía no es cierto que ha crecido, como dicen. El Banco Central dijo que crecimos 4.3. Claro, con el dinero de los trabajadores, con el dinero que tienen tuyo, mío y de todos, que con ese que hacen el movimiento a través del dinero que se recubre que está en los bancos, con la TCS. ¿Cómo tú crees que no? Yo fui presidente del Consejo de la Seguridad Social y te puedo decir. Y el peligro es que el dinero de los trabajadores lo estén usando y después cuando cada persona se tenga que ir a pensionar, que por eso es que no lo quieren pensionar. Y mucha gente que ya está en edad de pensionar lo que hacen es cancelarla y mandarla para su casa, no sabiendo que ese periodo no perime. Y que en cualquier momento la gente puede incoar ante los tribunales, por lo menos un año tiene para incoar ante los tribunales, la institución que lo desvinculó. Y la ley 247 establece que hay una responsabilidad presidencial con relación a quien firma un decreto o un ministro que firme una cancelación de una persona, una destitución que tiene derecho a una pensión, que ya ha cumplido más de 20 años en el Estado y más de 60 de edad. Entonces, que la cesantía la quieren tirar por la borda. Ajá, entonces tú me dices, así es que se está hablando de dinamismo económico. Porque ¿cómo es que la gente compra bienes y servicios? ¿A través del salario que gana? ¿Sí o no? ¿Qué hay detrás de la modificación del Código de Trabajo? Primero, porque vemos que el Código Laboral es del año 92, creo. ¿Te picó la espinita? Entonces, es del 92, sí. Pero vemos que hay leyes que son mucho más antiguas. El Código Penal, por ejemplo, que tiene más de 100 años. El Código Civil también. Entonces, ¿cuál es la intención? Usted, como fue ministra de Trabajo, o sea, ¿qué es lo que hay detrás de verdad de la modificación del Código Laboral? Mira, lo que hay detrás es como tirar a un trabajador de un quinto piso sin paracaídas, quitarle la cesantía. ¿Y sabes por qué? Porque la cesantía es la única indemnización que tiene el trabajador cuando es cancelado. Vamos a hablar en el lenguaje llano. La gente dice desvinculado, una serie de cosas. No, la gente no entiende eso. Cancelado porque un empleador un día amaneció con el interés de cancelarte, te cancela y entonces toma la decisión y hay una indemnización que debe darte por esa decisión de desvincularte sin ninguna justificación. Entonces, ese es un dinero que tiene el trabajador con el que puede comer. Imagínate que un trabajador se cancele y la cesantía se quite. Los derechos adquiridos, imagínate que te cancelen en enero, cuando ya tú cobraste el dinero de la Navidad, el salario 13 de Navidad, y que entraste a trabajar quizás en el mismo enero, ya te tocaron tus vacaciones, y ya te vas con eso, 14 días si tienes menos de 5 años. Entonces, esa es la buena práctica que quieren. No, y que se dejen con el cuento de que con eso se impide la dinamización de lo que es la dinamización de la economía. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es, esta misma reforma que quieren hacer, pues sí, quiten subvención a los grandes empresarios que todos se han convertido en empresas pyme o una empresa, hacen ¿cuánta empresa? 20 de una sola para convertir en pymes y sin embargo para pagar salarios bajos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ok, sí, hay 355 artículos o algunos más a partir de ahora que pueden ser modificados en el Código de Trabajo, pero la cesantía no se toca. No lo pueden tocar en una economía como la nuestra, que va en desarrollo, que no se desarrolla porque camina 10 años y vuelve hacia atrás. Siempre ustedes verán en un año, tú verás en un año que va a volver para atrás. Siempre nos han dicho que el Código de Trabajo es un código que defiende los derechos de los trabajadores. Siempre nos lo han están dicho vendiendo así. como eso. Ahora, entonces pareciera que
según lo que usted dice, que los aliados del presidente, que son los empresarios, entonces quisieran quitar esa partecita de indemnizar a cualquier persona que se desvincule. Es que a él le interesa, al presidente le interesa, y es el primero en querer quitar ese tema de la cesantía y todo lo demás y la desvinculación. Porque a mí no me gusta decir esto mucho, pero lo voy a decir aquí para que tú lo tengas como esa. Mira, en la práctica, él no ha sido muy coherente con el tema del apoyo a los trabajadores en sus empresas. Y entonces, si tú te pones a ver y busca el historial, busca algún historial, a ustedes que googlean tanto, búscalo, a ver cuándo aparece su nombre y su familia en tema de desvincular sin pagar prestaciones. Entonces, ¿qué te quiere decir con eso? Que no le importa a la gente. Y a veces el empresario se confunde pensando que quitando ese derecho que tiene el trabajador y que lo que ayuda es que se dinamice la economía y que vuelva el dinero a sus arcas. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente cuando gana más o recibe dinero, compra bienes y servicios, compra más comida, compra algo, quizá un vehículo, y ellos se nutren de eso. Entonces, ¿por qué quitarlo? Ahora, hay un tema que es quitarle subvención a esos grandes, a esas empresas que dicen que van a estar en la frontera, que no están en la frontera, y apoyar entonces a las micro, que son las que verdaderamente generan más del 70% de los empleos. ¿Es ético eso es lo que debe que sindicalistas que están en la defensa de supuestamente de los trabajadores se vean apoyando candidatos en un momento determinado, presidente, o sea, haciendo política, o sea, mira, ¿qué intereses defienden? ¿Los de los trabajadores o sus intereses? Mira, esa es mi gran preocupación. ¿Por qué mi gran preocupación? Porque al quitar los trabajadores, entrarse en ese tema, a ser empleados de un gobierno, significa que no salen a defender a la clase trabajadora. Imagínate que dicen que la inflación, el Banco Central, según el Banco Central, la inflación no ha subido de un 5%. Y antes, con una estabilidad de comercio, recuérdate que siempre estaban hablando que no daba el dinero. En todos los medios estaban los compañeros, los sindicalistas, Pepe, Gabriel y Jacobo, hablando de que el dinero no daba. Entonces, ¿y ahora cuánto tiempo tú ves que no salen ellos hablando de que el dinero no da? ¿Qué pasa con eso? Que el tripartismo no existe. El tripartismo, la mesa ahora solo tiene una sola pata y se llama la empresarial. Un presidente empresario, un ministro de Trabajo empresario, unos sindicalistas empresarializados, o ya con ellos, un sector del sector empleador que siempre ha pedido a todos los gobiernos, a todo el que ellos piensan que puede ser presidente, lo que van y le dicen es, ¿qué tú vas a hacer con el código y la cesantía? Eso es lo único que a ellos les importa. No les importa nada más. Entonces tú me vas a decir, vamos a cambiar la narrativa. La cesantía no agrava el tema del empleo. Ni quita ni cambia el tema del desempleo tampoco. Incluso al revés dinamiza la economía. Ahora, Marixa, pero según... Es preocupante eso, sí, es ¿sabes? preocupante, pero según recuerdo, no sé si en la gestión suya, cuando fue ministra de Trabajo, se habló de eso, pero sí recuerdo que cuando fue Domínguez Brito, el ministro de Trabajo, que creo que fue, ¿verdad? Después de usted. No, Monchi y Winston Santos. Él fue antes que yo. Ah, él fue antes que usted. Un año antes. Ah, Él bueno, duró un pues, año. entonces cuando estaba Domínguez Brito, se empezó a hablar de eso. Bueno, y no se empezó en la gestión que yo estuve. Se empezó a hablar, incluso se hizo un decreto hablando de la modificación del código. Y lo que yo como ministra de Trabajo en ese momento lo buscaba en los medios, yo dije que me iba a mantener vigilante ante cualquier intento. Y yo no participé. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo en que se quite la cesantía. En eso he sido coherente toda mi vida. Y si por un empleo yo dije, bueno, si me van a cancelar por eso, pues me cancelen. No hay ningún problema con eso. Y yo creo que una idea de desvincularme en el 2016 fue pensando que iban a modificar el código, pero el código no se puede modificar en este país, sobre todo para la cesantía. El código se puede modificar para adecuar las leyes especiales, adecuar la Constitución del 2010 en lo que es referente al código, porque estamos hablando del código después de Trujillo y que no recibió tantos cambios. Fue solamente el cambio donde se le dio vigencia al tema de la cesantía y aparecieron otras figuras, porque la figura del sindicalismo ya estaba en el Código de Trujillo y muchos otros temas más.
Entonces la cesantía fue lo que apareció la cesantía sobre todo y aquellos temas que tenían que ver con que ya el inspector de trabajo era un trabajador de carrera, que no se podía desvincular porque había que darle prevalecer en el tiempo porque es una capacitación continua que tiene el inspector de trabajo y que el inspector de trabajo es el único funcionario que además de que como un fiscalizador puede ir a hacer un rompimiento de candado sin un fiscalizador en una empresa que haya un problema y que haya que ir a hacer una evaluación. O sea, para mí hay una ley que se cumple a cabalidad, que es el tema de la ley del trabajo. Estamos prácticamente en el final, el tiempo es bastante cortito en televisión. Vemos un ministerio público que nos dicen que es independiente. Recientemente vimos un comunicador, un periodista, que estuvo develando algunas situaciones en base a los acuerdos que está haciendo ese ministerio público. La pregunta mía es la siguiente, o sea, ¿se ha utilizado el ministerio público para perseguir PLDistas? ¿Se ha utilizado ese ministerio público independiente de manera política en el país? Sí, sí, porque si hubiese sido un asunto de persecución de la corrupción o algo que se tipifica como un crimen, como un delito, como ellos lo han querido hacer, presentar, porque van y buscan a la gente hasta con la pijama a su casa, o sea, un crimen. Es un crimen, ellos lo ven como un crimen de una vez y actúan como tal. Entonces ese crimen debió empezar mucho antes. Debió empezar por lo menos en el 2000. Para que entonces evaluaran los gobiernos también de Don Hipólito y todo lo demás. Porque te voy a decir algo. El Partido de la Liberación Dominicana es el partido que ha transparentarizado lo que es la cuenta pública. Todos los ministros, lo único que firmábamos eran pues los mandamientos de pago. Lo único. Y incluso para desvincular a una persona había que mandar y solicitar si había fondo para hacerlo. Porque tú tenías que pagarle sus prestaciones. ¿Y ahora qué? Entonces tú me dices a mí, ¿qué es lo que está pasando? Ahora lo que pasa es que los libramientos, que es lo único que firma un ministro, y todo el dinero que se recauda, tenía que ir a la cuenta única del Tesoro. Todas las cuentas, habían 14 cuentas y nos quedamos con 3 apenas. Nómina y lo que eran gastos y lo que llamamos caja chica, pero había que hacer libramientos. Entonces, el libramiento lo que hace es que dice que el dinero tiene un camino, un recorrido. Espero que ahora, cuando se empiece a revisar todo, veamos el recorrido de ese dinero. Y que la corrupción muchas veces está muy mal interpretada. A veces la gente no es que se lleva el dinero per se. Y no estoy defendiendo a quien se lo haya llevado. Eso no, porque quien tenga culpa que pague. Porque yo creo en que el Estado hay que cuidarlo. Y que tú no vas a un Estado a enriquecerte, sino a trabajar. Entonces, ese dinero, cuando evaluado, que va a la cuenta única del Tesoro, tú tienes que hacer libramientos. Entonces, ¿qué va? Tú caminas. ¿Cuántas áreas camina un libramiento que firma un ministro? ¿Cuántas áreas? Y va a Contraloría. Y después que llega a Contraloría, vuelve entonces y se ha analizado y entonces ahí que se encuentra. Por eso fue que ellos encontraron todo eso. Pero muchas veces voy a decirte que el libramiento, lo que pasa es que hay dineros que no se pueden utilizar en una institución para algo que no esté destinado y no esté en la planificación previa. Entonces, todo el ministro que quiera violentar, sacar dinero de un lado para entrar a otro, está entrando en un acto de corrupción. De corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción administrativa es fuerte, porque tú tienes que cumplir con todos los procedimientos contables si tú eres un buen administrador. Tienes que prever si tú debes desvincular mano de obra. Incluso cuando vas a cancelar o desvincular a un trabajador o cuando termina tu periodo, tú puedes pagarle prestaciones a todo el que entró contigo, que es de confianza. ¿Y tú sabes por qué? Porque tú no le puedes dejar una carga laboral a quien llegue nuevo, ni al Estado, porque entonces no eres un buen administrador. ¿Cómo se ve Marix Hernández en los próximos 3 años? Bueno, yo te voy a decir algo, ¿cómo me veo? Voy a esperar que pasen las cosas. ¿Aspirando de nuevo a la presidencia de la República o a ser elegida como candidata dentro del PLD? Posiblemente. ¿Está preparada la República Dominicana para una mujer presidente? Sí, ya sí.
Sí, está listo. ¿Sabe por qué? Porque se ha dado cuenta que los neuronas están en el cerebro. No son sensuales. Usted en su momento, la gente, bueno, es muy atrevida, pero usted sacó una buena tajada de voto internamente en el partido. Fue una gran sorpresa, de verdad. Porque en política la coherencia y la integridad hablan mucho. Y la responsabilidad también. De verdad, muy agradecido de que haya estado compartiendo con nosotros en esta mañana. Gracias a ti. Le deseamos suerte en este congreso que viene y realmente ojalá tenerla más visible. Estamos trabajando en dentro el del tema PLD. del Congreso. Estamos trabajando dentro del Congreso, haciendo nuestras propuestas y demás, cosas que puedan ayudar al partido y al país. Porque un partido es por lo que el país necesita y debe ser así. Si no es así, no tiene razón de ser. Muy bien. Estuvimos conversando con Marixa Hernández, exministra de Trabajo y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con más del contenido de Ahora por la Mañana. Regresamos en breve.